Ok. Entonces íbamos en la remuneración del personal. Creo que ese ya nos quedó pues como claro. Tiene unos objetivos que tienen que ver no solamente pues con cumplir con la ley, sino con generar motivación y de alguna manera también generar productividad, ¿cierto? Hablamos de que esa remuneración puede ser económica o no económica y que esa no económica pues puede recibir otro nombre que nos lo recordó Juan, que es la remuneración emocional, el pago emocional, que tiene que ver con lo que no es monetario, pero que tiene que ver con sentirse recompensado. Ahora vamos a otro principio que es el de la centralización. La centralización, dice este principio aquí, yo también les voy a enviar un vínculo a un documento cortico que tiene una explicación un poquitico más detallada de cada uno de estos, por si la quieren leer. Esta centralización dice que es la concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización, ¿sí? Concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. Yo les voy a hacer esta pregunta. En la casa de ustedes, ¿quiénes tienen la autoridad? Todo el mundo tiene la autoridad. No, el papá y la mamá, pues en mi caso Eso, sería mi esposo y yo. exacto. Si hay muchos hijos, o si hay sobrinos, o si hay papás y abuelos, hasta en las familias se ve la centralización. La centralización habla de la concentración de la autoridad. Una cosa es que todos opinemos, ¿cierto? Que todos seamos escuchados. Pero la autoridad de momentos determinados, cuando hay que tomar decisiones, está centralizada, ¿cierto? Normalmente, casi siempre, quienes toman las decisiones en la casa son las señoras, ¿cierto? Son las que dan la instrucción. No, ahí que mismo le digo, en mi casa aquí, yo, listo, de una, mentira, no, pero normalmente, si hay, por ejemplo, hijos pequeños, no, aquí también, si hay hijos pequeños o si hay otros participantes, normalmente hasta en las familias se ve esa centralización. En las organizaciones es absolutamente necesario, ¿sí? Absolutamente necesario que la autoridad que se deba tener para llevar a cabo o para tomar las decisiones esté equilibrada dentro de la empresa. O sea, eso genera un equilibrio dentro de la organización. Porque si todo el mundo pudiese tomar decisiones sin ningún problema, entonces la organización no estaría en dificultades. ¿Sí? Sobre todo las organizaciones que son muy grandes. Las empresas que son muy grandes requieren que haya una concentración de la autoridad en ciertos niveles de jerarquía. Para eso es el organigrama, para eso, perdón, es el principio que vimos ahorita de subordinación y de la unidad de mando, tiene que ver con la centralización, y es que se concentra la autoridad de acuerdo al organigrama o de acuerdo a la cúpula de la jerarquía de la organización. A mayor nivel de jerarquía, o sea, entre más alto esté uno en el organigrama, mayor o más alta va a ser la concentración de autoridad que tiene esa persona que esté en ese cargo, o mayor y más alto va a ser la concentración de autoridad que tiene el cargo per se. ¿Me hago entender? Sin Sí, embargo, profe. sin embargo, en algunos casos, cuando la organización es muy grande, esa autoridad que tienen esos cargos tiene que, de alguna manera, descentralizarse. O sea, que se delega dentro de la estructura de la empresa. ¿Sí? Dentro de la estructura de la empresa, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, que tiene que ver con este tema de la unidad de mando. Cuando decimos que el gerente no puede ir a darle instrucciones de manera directa a los muchachos del equipo, el que está aquí, a este triangulito que estamos viendo aquí, ¿cierto? No debería ir a darle instrucciones directas a los que están aquí, porque aquí en la mitad están Juan y está María Isabel, ¿cierto? Sin embargo, él sí delega la autoridad en estas personas para que vayan y lo hagan, ¿sí? En algunos momentos esta centralización no es absoluta, sino que hay que descentralizar en algunos niveles cuando la organización es demasiado grande y cuando el tramo de control que tiene esta persona aquí es demasiado grande como para él tener la autoridad directa sobre todos. ¿Sí me hago entender?
Dice la teoría que para el correcto funcionamiento de la organización se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a autoridad en todos los niveles jerárquicos. ¿Cómo así? Esta centralización no debe ser tal que una persona que esté por aquí en el nivel inferior técnico operativo para poder apretar un tornillo o apagar una máquina tuviera que ir hasta donde el gerente a preguntarle. Esa centralización tiene que considerar que las decisiones se tomen de manera correcta, pero también con agilidad, ¿sí? Que no sean paquidérmicas. En las organizaciones públicas, en las empresas que son de carácter público, pasa mucho eso, que el señor que está aquí en una taquilla atendiendo público no puede tomar una decisión, por ejemplo, que él sabe cómo hacerla, pero que tiene que ir hasta por aquí arriba a pedir una autorización para poder venir a aplicarla aquí abajo. Y que este le tiene que pedir permiso a este le tiene que pedir permiso a a este, y se demoran eternidades en poder tomar una decisión. Les voy a poner un ejemplo muy práctico y muy cercano que yo creo que todos lo conocemos. Ustedes se acuerdan que primero lo que es UNE, Tigo, era parte de Empresas Públicas de Medellín. O sea, UNE era de Empresas Públicas de Medellín, era una línea de negocio como la energía, el agua, el gas, eso llegaba todo en la misma factura, ¿se acuerdan? ¿A usted no les tocó? De más que sí, porque eso apenas lo hicieron hace como 10 años. Sí, profe, sino que como en esos momentos de pronto no teníamos la obligación de pagarlo, entonces no teníamos mucho conocimiento. Bueno, el asunto es que UNE, o lo que hoy se llama Tigo, Tigo UNE, era una empresa que se llamaba pues telefonía, se llamaba así, telefonía de empresas públicas. Después pasó a ser UNE y lo que hicieron fue que sacaron ese pedacito de esta empresa que era telecomunicaciones, lo sacaron de Empresas Públicas de Medellín y lo volvieron una empresa independiente. ¿Saben por qué? Porque UNE tenía que competir con Claro, tenía que competir con Movistar y tenía que competir con muchas empresas privadas. Empresas que por el carácter de privadas tomaban las decisiones supremamente rápido y aprobaban cosas supremamente rápido. UNE, por hacer parte de una empresa de carácter público, para tomar cualquier decisión o para hacer cualquier movimiento, se demoraba muchísimo comparado con la competencia. Ese mercado de las telecomunicaciones es absolutamente competido, muchísimo. Es muy competido. Y no se podían dar el lujo de esperar a que UNE le pidiera permiso al gerente de telecomunicación, el gerente de telecomunicación le pasara al gerente general, el gerente general le pasara a la junta directiva, la junta directiva sesionara y le diera la aprobación para hacer una inversión. Cuando UNE reaccionaba a hacer cambios en su tecnología, a hacer cambios en su estructura, en su infraestructura, perdón, o a hacer decisiones de inversión, ya la competencia hacía rato lo había hecho, por la velocidad con que se toman las decisiones. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué hicieron? La tuvieron que sacar del grupo EPM para que actuara como una empresa privada y que pudiese tomar decisiones con una rapidez que fuera capaz de dar respuesta y competir con las otras empresas privadas, porque si no, la iban a quebrar. Y podía pasar de ser la empresa de telefonía más grande del país a quebrarse. Por eso fue que tomó esa decisión. Bueno, ¿cómo quedamos con la explicación de centralización? ¿Sí quedó claro? Pero respóndame para yo saber. Sí, sí, profe. Lady le quedó claro, a Marisabel le quedó claro y a Juan también. O Juan no volvió. No, porque no estoy viendo quiénes están conectados. Ocultar nombres anotados. Pues sí, sí. Bueno, gracias a mi Dios bendito apareció. Sí, a Bueno, mí también. bueno, si están ahí, manifiéstense, hagan algún ruido, no sé. Que se demora como para desbloquear el... Como, sí. Oh, sí, claro, sí, claro. Ya va a decir que no fuimos. Mientras le mermaban al televisor. Bueno, Profe, pero a usted sí se le siente entrecortado, se le escucha entrecortado a ratos. Así de profe, entonces a usted le llega la información de nosotros tarde. Yo escucho muy bien. sí, claro. Sí, chicos, yo hace muchos años doy clase. Yo ya me los conozco a ustedes, todos los movimientos. Ustedes se me entretienen por allá. ¿Sabe qué? Eso pasa hasta en las reuniones de trabajo.
Nosotros cada rato somos trabajando y cuando menos pensó le preguntaron algo a alguno. Profe, que nos vamos a entretener Ya. si no nos están dando la novela. Ah, ya Están bajaron, dando partido. ya bajaron Pasión de Gavilanes de Netflix, ahí quedaron en las mismas. Bueno, listo, entonces vamos a centralización, ahora vamos para la cadena escalar. Esa cadena escalar le podemos dar también otro nombre, que es jerarquía. Ayer creo que fue Andrea también que hizo la observación de que cadena escalar la podíamos entender como jerarquía, ¿sí? Esa cadena escalar también es conocida como el principio de mando. Es la línea de autoridad desde el escalón más alto hasta el más bajo y que está reflejada en esta pirámide de acá. Esta cadena escalar en algunos casos está como un nivel superior o político, aquí el nivel intermedio directivo y el nivel inferior o técnico o operativo. ¿Sí? Y ese más acá solo está pasando un vecino que pasa con el equipo tan duro que hasta por aquí se escucha duro. Iba por ahí en la calle. Bueno, esa jerarquía dice que debe establecerse en la organización, es necesario que se establezca una línea que sea muy, muy clara en cuanto a la autoridad dentro de toda la jerarquía. Ahorita Lady nos recordó un concepto, sí, un concepto que habla se me escapó, Del conductor regular. del conducto regular. Esa es otra manera de llamar la cadena escalar o la jerarquía. Y es esa línea que debe ser absolutamente clara para toda la organización de cómo fluye la autoridad en la empresa. Mejor dicho, vamos a decirlo en términos mucho más prácticos, de quién manda a quién en la organización, de quién le responde a quién en la organización. ¿Sí? Esa línea debe estar trazada desde el punto más alto de la organización, sea la gerencia, la presidencia. Discúlpeme un momentico, yo cierro la perla porque no me van a hablar aquí. Listo. Dice que debe haber una línea absolutamente clara desde el nivel más alto de la organización hasta el nivel más básico en términos de la operación, de cuál es esa línea, de cuál es esa línea de mando, de cuál es esa línea jerárquica. Tanto de arriba hacia abajo, o sea, cómo fluyen las instrucciones, ¿sí? Como de abajo hacia arriba, o sea, cómo fluyen la información o el reporte. ¿Sí me hago entender? De arriba hacia abajo fluyen las instrucciones, fluyen las órdenes. Y de abajo hacia arriba fluye la información o los resultados. Los técnicos le reportan al directivo y el directivo al superior. ¿Me hago entender? Sí, profe. En el organigrama entonces de la compañía se debe definir muy claramente y sin ningún tipo de dudas quién es el superior directo para cada nivel y para cada empleado. O sea, cada persona debe tener absolutamente clara cuál es su línea de mando, cuál es su línea de reporte, cuál es el conducto regular que debe seguir ante cualquier situación, de forma de que cada uno pueda reportar la información a la persona adecuada y que no se vaya a presentar bajo ninguna circunstancia un irrespeto a la autoridad, por decirlo de alguna manera, o lo que llamamos nosotros en términos de la gestión pues, de los equipos, que no le hagan a uno bypass. Bypass es que le hacen a uno atajos o que se lo salten a uno, por decirlo de alguna manera. Que si usted es el responsable de un proceso, si Juan Fernando es el responsable de un equipo y un proceso, esperaría que nadie que esté bajo su autoridad le haga el bypass y se lo salte a él para tomar decisiones, se lo salte a él para solucionar problemas, porque igual es él el que va a tener que poner la cara. ¿Sí? Si el otro, como decimos nosotros, muy olímpicamente, pues mete las patas, el que va a tener que dar la cara sigue siendo Juan, porque la línea de mando así lo establece. Listo, entonces, claro, el concepto de cadena escalar o de jerarquía. A esto le podemos poner aquí cadena escalar o jerarquía, esta parte de aquí.
el 9. Bueno, ahora vamos para el orden. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, chicos, y me la hacen. No se queden ahí calladitos tragando entero. Exíjanme. Bueno, el orden, pues yo creo que este sí es como muy claro, y dice que en las organizaciones debe existir un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar en su lugar. Es decir, que debe haber un orden material y humano. Debe haber un orden para los implementos, un orden para la maquinaria, un orden para los materiales, para las herramientas, pero también para las personas, ¿sí? No solamente para lo que es material, sino para lo humano. Pues yo creo que aquí es claro que todos los empleados de las empresas, eh, ayer, ¿quién era? ¿Quién fue la que nos dijo? Yo creo que fue Juan, cuando nos decía que cada empleado en la empresa necesita y requiere disponer de los recursos para poder cumplir con su objetivo, pues con su función. Cada empleado debe ocupar el puesto que corresponde de acuerdo a sus asignaciones y a sus responsabilidades, pero también a sus capacidades. A eso se refiere el orden humano, ¿sí? El orden es un factor que es absolutamente clave en cualquier organización, sea a nivel social, a nivel físico, ¿sí? Mantener el orden en cuanto a responsabilidades. Eso debe estar clarísimo. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno? Y mantener el orden respecto de esas responsabilidades. En cuanto a lo material, entonces disponer de los elementos de trabajo, que las cosas estén adecuadamente organizadas, disponer de un ambiente de trabajo que sea seguro, que sea limpio, que sea ordenado, ¿sí? A eso se refiere el principio del orden en las organizaciones, el principio administrativo. ¿Hay alguna duda con esto? Yo creo que eso es muy fácil de entender. Solo creo que es muy necesario hacer la claridad de que no es solamente el orden en cuanto a las cosas, sino también a las personas. ¿Estamos claros con el orden? Sí. Bueno, la equidad. Este tema de la equidad, pues ya ha trascendido pues a otras disciplinas y a otros campos, pero en términos de la administración, cuando hablamos de la equidad, podríamos pensar que se refiere pues básicamente a la amabilidad y a la justicia, amabilidad y justicia, que logra que de alguna manera se consiga o se persuada, por decirlo de alguna manera, al personal para que sea leal a la organización, ¿cierto? Mejor dicho, que se ponga la camiseta por la organización. A mi juicio es uno de los principios que son más importantes, ¿sí? Y que habla de que los empleados deben de ser tratados con amabilidad y por igual a todos, o sea, de manera equitativa, que no debería haber distinciones o tratos diferenciales por cualquier razón, que los trabajadores deben de estar en un lugar que se adecue a ellos dentro de la organización y que ellos pueden de alguna manera, bajo esas condiciones, puedan ofrecer el máximo rendimiento y productividad para la organización. Y que cualquier superior, sea el que sea, debe tratar, dice el principio, debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. Justa e imparcial. Yo creo que yo en la clase pasada les mostré una figura que hablaba de la equidad, ¿se acuerdan? Que una cosa que era igualdad y la otra equidad. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando de ser justo. O sea, a cada quien lo que requiere, a cada quien lo que necesita, sin ningún tipo de distinción. No quiere decir que a todos les den lo mismo, porque eso no sería equidad, eso sería igualdad, porque es distinto. Pero la equidad dice que a cada quien hay que darle lo que necesita. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen dentro de su personal a una señora que se pensiona ya, ¿sí? O a un señor que ya está de sus 60 años, y usted tiene también dentro de su personal a un joven de 23, 24 años, 25,
en la flor de su juventud, y llega un camión y que descargarlo con bultos de 70 kilos, 80 kilos, y hay dos que están trabajando y ustedes escoger dos, o hay cuatro trabajando y ustedes escoger dos, ¿en qué se basaría usted para escoger las personas que van a mandar para allá? ¿Quién me dice? ¿En qué se basaría usted para escoger las dos personas que va a mandar? Si fuésemos a ser equitativos, si fuéramos a aplicar el principio de equidad, ¿cuál sería el criterio para elegir a quiénes va a mandar a descargar los bultos y a quién va a dejar cortando las flores? ¿Qué me dicen, chicos? De pronto la edad, las capacidades que cada uno tiene, de cómo va a mandar a la señora por allá a cargar eso. ¿Cierto? Entonces, la edad, creería uno que no debería ser un criterio, pero las capacidades que tenga la persona, sí. Porque, por ejemplo, yo no he dicho si de pronto el de 23 años tiene un problema de columna. Entonces uno dice, ay, pobrecito el viejito. Ese no es un... Estamos hablando de que vamos a tratar a todos por igual y que deberíamos tener en cuenta eran las competencias o las capacidades que las personas posean, ¿cierto? Entonces puede que el muchacho de 22 años que está en el equipo de trabajo está en una silla de ruedas, sino que es compañero del otro. Y que solamente la edad no debería de una vez hacerme pensar que este va a ser más capaz que aquel. No. En cualquiera de los casos, uno tendría que hacer una observación de alguna manera de cuáles son las competencias, de cuáles son las capacidades que cada uno tenga y tratar de tomar una decisión siendo imparcial y justo. No que es que pobrecito el viejito, que no, que cómo va a cargar el viejito, pues uno pensaría inmediatamente lo que lo lleva a uno ¿cómo le dice a eso? El instinto es a pensar a que la persona mayor tiene menores capacidades, pero pueden haber otras cosas que hayan pues, que estén de por medio y que lo pongan a pensar a uno y digo, yo no había observado eso. No, a la hora de uno tomar decisiones o de tratar a las personas, pues a los empleados que tiene a su cargo, debe ser imparcial y justo y debe ser muy objetivo. No, ¿cómo se le dice a eso? No sesgar o no tener Preferencia, ¿Cómo? como preferencia. Preferencias ni prejuicios. Que uno diga, no, es que como es más viejito, no, ese no puede. Y como el otro más joven, que cargue él. Y uno sin saber que el joven está enfermo, o que el joven tiene alguna discapacidad, o que el joven ya tenía asignada otra tarea por ahí haciendo otra cosa pesada, etcétera. O sea, siempre hay que mirar, o quien dijo, por ejemplo, en este caso, que yo esta semana bajaba en el carro y vi al frente del hospital, así diagonal al hospital por la 48, hay un supermercado, hay como una tienda que yo he visto incluso que en época de pandemia la gente hacía fila allá, yo no sé si es que es muy barato, que venden buñuelitos en toda la Profe, esquina. es súper bueno ese supermercado. Ahí mercamos. Yo veo que la gente hace fila allá, pero esta semana bajaba, yo pasaba por ahí en el carro cuando vi que estaban descargando un camión y la que estaba bajando los bultos grandes de maíz y de cosas era una señora, una muchacha. Y en el carro había un señor que se los echaba al hombro. O sea, se los pasaba y la que cargaba hasta el supermercado era ella. Y yo la había muerta de risa con ese bulto todo grande, un bulto de maíz, pero yo creo que esos bultos después de 30 kilos. Y la señora, ¡pim!, corriendo con ese bulto al hombro. Y el otro señor montado en el carro esperando a que ella volviera para montar el otro bulto. Uno pensaría, sin conocer nada, uno diría, pero vean a este, porque no le baja a él y se lo echa al hombro y arranca para allá. Eso si uno no tiene en consideración el principio de equidad, pero muy seguramente ellos, dentro de su equipo de trabajo, porque se ve que eran equipo de trabajo, ya decidieron y entendieron que seguramente a ella le va mejor cargando y a él desarrumando, no sé. Pero eso habla de que hay equidad en ese equipo de trabajo. Ahí no es que si es mujer, que si es que es hombre, no. ¿Quién hace mejor qué? Y se distribuyen la tarea. Bueno, el principio número 12 tiene que ver con la estabilidad del personal, bastante escasa por hoy, por estos días. Este principio de la estabilidad es, a mi juicio, muy escaso hoy en día y subvalorado.
Muchas, pues yo no sé, yo soy de los que a veces pienso que es mejor tener estabilidad que mayor ingreso. Yo ya pasé por la situación alguna vez y pues ahí dicen que más la goterita que el chorro, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, es verdad. ¿Ustedes preferirían ganar mucha más plata si supieran que van a quedar sin trabajo en cualquier momento? ¿O No, preferirían profe, es mejor poquito, pero estar seguros que cada vez lo vamos a recibir. o no tan poquito, pero por lo menos uno Pues, diga, o sea, como lo suficiente, pues, pero eso, que uno esté bien ajá, remunerado, ¿cierto? Que no lo estén explotando tampoco, pero que uno sienta como que no tenga esa angustia de cada mes estar pensando, se me acabó el trabajo, se me acabó el trabajo. Y en esta pandemia sí que fue notorio eso. Ahí es donde se vieron empresas buenas. Empresas que se aguantaron ese totazo con la gente en la casa y pagándoles así fuera una porción de su salario y después les pagaban lo otro, no sé, pero que no lo echaron. Le digo pues que yo me le quito el sombrero a esas empresas. Empresas que no estaban prácticamente generando nada y sacando nómina para no despedir la gente. Esta estabilidad del Profe, personal que ajá, hay. que yo quería aportar algo. Sí, por ejemplo, pues yo súper orgullosa de mi empresa porque en estos 6 meses nos corrieron con el transporte. Ya pues como se reactivó nuevamente lo de la economía y todo, ya hasta el 1 pues, de septiembre tuvimos transporte, perdón, de octubre. Y toda la pandemia andábamos en taxi De cuenta la empresa. de cuenta de la empresa. Ay, María, ay, ay, ay. Discúlpeme que aquí me están avisando que chocaron a alguien de mi familia. Eh, Hay empresas que tienen no 10 ni 20, sino cientos de empleados. E hicieron hasta el último esfuerzo por mantener a todos y cada uno de ellos, o por lo menos a la mayoría. Les voy a decir, ahorita estábamos viendo por aquí un, un principio que hablaba de, de, ¿cuál era? Que hablaba de la, ¿cómo se llama esto? De la lealtad. Le voy a decir, en lo personal, aquí, a la equidad, conseguir la lealtad de personal. En lo personal, en mi opinión personal, no hay nada para mí más valioso que haga que yo quiera más a mi empresa que la manera en que ellos se preocupan por la estabilidad de nosotros como empleados. O sea, que nosotros estemos tranquilos, que no estemos pensando todos los días que nos van a echar, que siempre estén dando como ese mensaje de calma, de estar tranquilos. Cuando la crisis de Ituango, que todo el país se volcó en contra de PM, que todo el mundo decía que PM se iba a quebrar, que mejor dicho, que íbamos era de para atrás, que PM una cosa y que la otra. El mensaje del gerente, yo a ese señor lo admiro mucho, el que se fue, porque en una crisis de esas, y ese señor mantuvo la compostura y la calma de una manera increíble, una serenidad para hablarnos a todos cuando nos hacían las reuniones internas o que nos las transmitían pues por streaming y nos hacía reunión para toda la organización. Ese señor, uno veía noticias y quedaba con el pelo parado y comiéndose las uñas, pensando que PM decía que que iban a arrancar a echar gente, que no sé qué. Y ese señor hablaba e inmediatamente uno como que se serenaba, porque mantenía una capacidad, pues el señor tiene una capacidad de transmitir calma, serenidad, tranquilidad, que le digo, yo de las cosas que más valoro en mi empresa es que, como decía Lady, uno se le, pues mejor dicho, agradecido con la compañía, agradecido. Uno se le quita el sombrero a las cosas que han hecho, pues porque es que la fácil es coger y echar a todo el mundo. No, vamos a hacer los 6 meses, no, que vaya todo el mundo para la casa. Los que estaban temporales, en el PM había mucho temporal y les mantuvieron el contrato. Los que estaban trabajando en Ituango, cuando empezó la crisis, yo tenía 45 personas a cargo en Ituango, entre eh, conductores, grueros, almacenistas, ayudantes electricistas. Y yo creo que de los 45 habían por ahí 38 que eran temporales. Ni siquiera terminó fijo, sino temporales, que en cualquier momento les pueden terminar el contrato y no se los terminaron. No se los terminaron, los repartieron para otros proyectos, buscaron una manera de ocuparlos,
algunos los mandaron para vacaciones anticipadas, pero todos con su sueldito, hasta el día de hoy. Bueno, esa estabilidad del personal, entonces, lo que piensa o lo que busca como principio es evitar la rotación del personal. Juan nos decía ayer que en esos call centers la rotación es altísima y la estabilidad no es precisamente el ¿qué? El curubito pues en ese tipo de empresas. Sin embargo, yo sé que hay unas de ellas que de alguna manera buscan que sea menor el impacto y que menos personas se vayan. Cuanto más tiempo permanezca una persona en el cargo, es mucho mejor para la empresa. O sea que por eso es uno de los principios administrativos. Una rotación de personal que sea muy elevada puede perjudicar muy seriamente el correcto funcionamiento de una empresa. ¿Sí? Aparte que también reduce de manera significativa el sentimiento de seguridad que tiene uno como empleado y eso afecta, pues, lo afecta a uno emocionalmente, pero también lo afecta en términos de la productividad. Bueno, el principio número 13 tiene que ver con la iniciativa. Esa iniciativa habla de la capacidad para visualizar un plan y asegurar su éxito. Acuérdense que estamos hablando de los principios de la administración. La administración debe procurar porque haya iniciativa, que haya la capacidad para visualizar ese plan y asegurar ese éxito de ese plan. ¿Sí? Henry Fayol, dentro de toda su obra y dentro de todo lo que escribió y lo que promovió dentro de la escuela que él manejaba pues, de la administración, incentivaba mucho la iniciativa en los empleados. ¿Sí? Que a la hora de ejecutar ciertas tareas o de ejecutar pues como sus actividades, ellos tuvieran iniciativa. Por ahí hablan de la Carta García como un muy buen ejemplo de lo que es la iniciativa. Dice que los trabajadores deben de gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios de su puesto. O sea, que de alguna manera, aunque debe haber una cadena de mando, aunque haya una jerarquía y una línea jerárquica de mando muy clara, los empleados también deben de gozar de cierta autonomía en su trabajo para que puedan tener iniciativa y tomar decisiones que no afecten el proceso, obviamente, de manera significativa, pero que no los frenen. De alguna manera, este principio pues, que estamos viendo de iniciativa se refiere como a la tolerancia que uno como superior o que los superiores deben de tener pues, ante los errores que se puedan cometer. Yo ahorita le decía a Marisabel que participara y que debíamos superar de pronto tener un poquito más de tolerancia a la frustración, no de perder un poco el miedo al equivocarnos. Cuando hablamos de la iniciativa como principio, lo que se busca con este principio es que los jefes sean un poco más tolerantes ante los errores, que no vean los errores como cuando son por iniciativa como algo muy malo, sino que simplemente motiven a las personas a que tomen decisiones, a que se arriesguen un poco, obviamente dentro de un marco pues, de seguridad para la compañía. ¿Está claro lo de la iniciativa o es complejo para ustedes entenderlo ahí? No, profe. Nosotros como administradores, ustedes como administradores van a tener que aplicar dentro de lo que ejecutan, motivar la iniciativa en las personas que tienen a cargo. Siempre hagan eso. Si son estudiantes, también motiven la iniciativa de sus estudiantes. Yo creería que algunos de ustedes alguna vez los voy a dar dando clase. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, el espíritu de equipo o el espíritu de cuerpo, dicen en otras partes. Ese espíritu de equipo, o el trabajo en equipo como principio, se refiere a la armonía y la unión entre las personas que constituyen una fortaleza para la organización. O sea, que el trabajo en equipo se vuelva una fortaleza para la empresa. Este principio, pues obviamente promueve lo que es el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre todos los empleados de la organización. El espíritu de cuerpo o de equipo contribuye pues de manera muy positiva a un tema que de pronto ustedes vieron en otra materia, que era el desarrollo de la cultura empresarial, de la cultura organizacional, ¿sí? Favorece la confianza entre cada uno de los participantes en la organización, de los trabajadores, y de alguna manera ayuda también a que el clima organizacional funcione de mejor manera. Y finalmente todo esto deriva en una productividad mayor en la compañía como tal.
Bueno, chicos, ahí terminamos. Yo les agregué en la presentación una tablita que habla de cada una de las escuelas de la administración y los conceptos que hablan de cada una de ellas. O sea, espera que se me quite este cosito, es que me estorba, pero no sé cómo quitarlo. Que habla de... Ay, estoy como loquito. A ver, yo veo. Sí, está bien aquí, sí. ¿Cuál es la teoría administrativa que maneja cada una de las escuelas? El énfasis que hace en esa teoría administrativa y el enfoque principal de cada una de las escuelas. Listo. En la escuela clásica, entonces, están estas teorías que maneja, estos énfasis y estos enfoques. Aunque esto no hacía parte del material que debíamos ver, me parecía importante que ustedes lo tuvieran y que lo puedan leer en algún momento, porque se suponía que esto ya lo habían visto ustedes, pero yo me di cuenta que no. Entonces, hay estas 4 escuelas de la administración: la escuela clásica, la del comportamiento humano, la de las ciencias administrativas y la de las contingencias, y cada una de las escuelas maneja unas teorías, ¿sí? Cada una de esas teorías tiene un énfasis y un enfoque principal. De pronto, si lo leen, pueden tener, y si consultan un poco más, de pronto pueden tener una idea y se van a dar cuenta de por qué, aunque somos muchos los administradores, somos tan distintos unos de otros, porque cada uno de nosotros puede tener una orientación distinta, ¿sí? Una teoría distinta con la que maneja su equipo. Algo así como los técnicos de fútbol, aunque todos son técnicos de fútbol, cada uno tiene, hay unos que les gusta la defensa, otros que les gusta el ataque, otros que les, no sé, y tienen diferentes maneras de parar a sus equipos. Bueno, hay una reseña acerca de lo que es la administración pública, por si la quieren leer, y unas conclusiones que dicen que la administración se da donde quiera que exista un organismo social y es más necesaria cuanto más grande y complejo sea el organismo. O sea, donde quiera que haya un organismo social, o sea, un grupo de personas organizadas, es necesario aplicar la administración. Y que entre más grande sea ese organismo o esa empresa, es mucho más necesario aplicar la administración como tal. Que el éxito de un organismo social depende directamente de la observancia de los principios de la administración y la aplicación del proceso administrativo. O sea, que el éxito de ese organismo social o de esa empresa depende directamente de que sí se observen y se apliquen los principios de la administración que acabamos de ver y que también se aplique el proceso administrativo. Si no, es altamente probable que ese organismo social o esa empresa fracase. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y quedo atento por si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Me escriban entre hoy y mañana si requieren alguna explicación adicional de lo que hemos visto de algún tema, porque yo les voy a dejar el examen colgado a partir del sábado y hasta la 1 de la medianoche, pero no voy a estar. Entonces, si tienen preguntas, me las hacen entre hoy y mañana. ¿Listo? Sí, profe, claro. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo. Profe, Quedo una atento. preguntita. Dale, que falta un De esa, minuto. de esa diapositiva que nos estabas presentando, esa fue la que nos mandó al grupo. Sí. No, Y de ahí sale el examen. Sí. Profe, le mandamos el registro de pago. Por favor, Bueno. por favor, me mandan el numerito del pago. No tiene que ser el recibo, puede ser el número de pago. No, Ay. es una transferencia y allá no, pues Ah, no. bueno. Listo, sí, el recibito profe, entonces. y los que pagamos el 15, entonces, ¿qué? Me dicen que pagan el 15. Ah, bueno. Pero me lo pueden, no tiene que ser por el grupo, si quieren me lo mandan de manera individual. Listo. Bueno, Listo, gracias, profe. profe. Bueno, un abrazo, se cuidan. Chao, pues. Gracias. Chao.